Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Hola amigos de Festa en Festa, hoxe estamos en Noia, na feira medieval. Vamos a ver que hai por aquí. Está ben a festa medieval, Sí. é das festas que máis me gusta a mí. Estamos aquí con a xente que ven desde Portugal, non? Como os chamades? Malatich. Malatich. E veñen aquí a animar a festa, a animar esta feira medieval de aquí en Noia, e vemos que teñen de todo, veñen unha timbalada, veñen con moitas ganas de pasalo ben, non? Sí, claro. En Noia está moi guapo, ¿eh? Una. Unha, é a primeira? Sí. Bueno, pues entón hoxe será un día para estreno aquí de feira medieval en Noia, así que vámonos deixar porque van a arrancar ahora mismo. Vamos. Se están preparando a timbalada. Tenemos una noria aquí, noria medieval, Noria de madera, medieval, manual. manual totalmente, ¿no? Manual totalmente. Funciona mediante el equilibrio que se ejerce con los niños, compensando la noria correctamente. O sea, son los niños los que mueven la noria casi. No, los niños no, la mueve el niño grande que soy yo. Y entonces yo los veo muy contentos, o sea, si había Sí. esto de aquí no hacía falta Sí, electricidad. la verdad que disfrutan tanto los abuelos, los padres y especialmente los niños, por eso se creó. Toda de madera, toda preparada además ya vemos aquí todo rústico totalmente, o sea, aquí no hay nada de electricidad ni nada. Esto se podría haber hecho en la época medieval también, ¿no? Se podría, lo que pasa es que en aquel tiempo o había mucho dinero por un lado o te morías de hambre por otro. No, esto no existía físicamente como... Claro, bueno, tampoco Da Vinci pasó por aquí para... Exactamente, tampoco se preocupaban de esas cosas. Que estás deseando subir, ¿no? Sí. ¿Tienes ganas de subir a la noria? ¿No te da miedo? No, Nada. ¿No te da miedo nada la noria? Te veo muy profesional. sí.
ellos no son de mucho hablar, ellos quieren venir a disfrutar, así que vamos a dejarles que sigan disfrutando de la época medieval. Aquí tenemos una noria de toda la vida. Bueno, amigos de Festa en Festa, hoxe va a saber o que é un abanderado. Esta xente son uns abanderados, non é así? Abanderados. Dícese que nosotros vamos abanderados o abanderazos. Una de dos. Vamos luciendo las banderas y vamos a ritmo de la música. Mostrare. Bueno, básicamente, o sea, vades por aí pola feira e vades animando ou facendo saber que estades aquí. A ver, te lo vamos a explicar. Somos unas parodias de los abanderados. Los abanderados son una gente de Italia que ha venido aquí muchas veces a hacer un espectáculo con banderas. Date cuenta, como somos internacionales, ¿eh? Aquí desde Noia internacionales ven desde Italia aquí a abanderar para mostrar sus banderas. Es más, los abanderados son de unas señales italianas que se hacían en la guerra, o sea, ¿vale? Esto viene de alguna parte. Vale. O sea, está anunciando que va a haber una guerra. Sí, efectivamente. Bueno, pues en nuestro caso no, en nuestro caso en este caso creo que van animando una festa. Efectivamente, en vez de abanderados, nosotros somos abanderazos. Abanderazos estamos aquí, entonces vamos a deixar que sigan abanderazos. Estamos aquí, como podedes ver, viñeron uns seres especiales hoxe á feira medieval, non, Andrés? Sí, sí, aquí vienen unos seres especiales, como tú dices, que no pueden faltar a la feria medieval, son las aves rapaces. Vades facer un espectáculo, non, tamén? Sí, se han hecho ya, se hacen 2 espectáculos al día, se hace uno a la 1 de la mañana y otro a las 7:30 de la tarde. Tenemos desde cernícalo americano, cernícalo vulgar, tenemos mochuelos, tenemos búhos chicos, lechuzas, y de ahí para allá pues ya empiezan a ir creciendo. Del búho africano a nuestro búho real, búhos nivales. ¿Y aquello que está lá atrás? Porque aquello que está allá atrás, aquello es un buitre leonado. ¿De dónde vienes vos? De Sevilla. Desde Sevilla, o sea que a saber venir desde alá. Sí, venimos. Pero vinieron volando. Bueno, alguna ha venido volando, se estresaba en el coche, la hemos traído volando, la hemos llamado aquí. En pleno combate e temos ao rapaz todo emocionado. Gustache? Sí. Sí. Son chulos os cabalos, verdad? Ti de maior queres ser un cabaleiro destes, Sí. Queres ser un cabaleiro destes, aí a luchar ca espada, enriba dun cabalo. Gustaríache? Temos aquí ahora mismo un combate aquí con todos los, como podedes ver, están apaleando o cabaleiro negro de mala manera aquí en Noia, a xente queda alucinada. Non? Mira. Yo vivo aquí hace 3 años, pero muy chulo, nunca lo viera, nunca.
o voso cabaleiro perdeu, non? Sí, porque lo compraron. Porque compraron el azul. Estaba comprado, verdad? El azul. Que eu vin que aquí había aquí o xefe isto tiña o medio amañado, non? Sí. Lo que pasa es que el tipo era tan listo que como el Ser Núñez el nuestro, sí. Animar o voso cabaleiro e por riba, timba. Sí, ahora por arriba, porque no, es que han comprado después. Aquí temos xente de todos lados, vemos aquí que temos xente de Catoira que por casualidad pasaron por aquí unos compadres. Sí, hello. Como vedes a festa esta? Muy ben. Maravilloso. Home, nada comparable a Vikinga. Bueno, pero Cada cousa. hoxe vamos a disfrutar da festa de Noia. Hoxe estamos aquí. Hoxe noia. Os cabalos ou os cabaleiros? Que che gustou máis? Todo. Todo. Ti querías ser un cabaleiro destes? No, ti prefires ser un vikingo, non? No. Vamos aquí a esta maravillosa xente que veo aquí a animar unha festaza tremenda aquí a Feria Medieval. Que espectáculo acabades de dar, Moitas gracias. Bueno, intentamos facer sempre o mellor posible, sobre todo para que o público pois disfrute e quede contento do espectáculo. Foi impresionante, aparte tendes, bueno, isto requiere traer moitas cousas porque hai cabalos, hai espadas, bueno. Sí, bueno, este é un espectáculo de gran formato, evidentemente hai moitos medios tanto técnicos como humanos, pero ao fin e ao cabo o único fin que teñen todos estes medios é que o público se divirta, que o público pase pois como creemos que o acaba de pasar ahora aquí neste. De onde vindes? Nos da Cañiza, somos unha empresa da Cañiza. Eu, como dixen dun inicio, sempre me considerei un xuiz totalmente imparcial. Non se notou. Decías? Non se notou demasiado, bueno, casi mellor non vou nos cabrear, porque claro, os cabalos e as espadas que temos por aquí non... Claro, te de moita conta que vos pode arrancar o fel. Está sudando, carai. Joder. Oxe foi brava, Ao final non pudo ser. Faltoume un chisquichiño, pero bueno, casi. Eu creo que estaba amañado. Estaba amañado, sí, estaba comprado, o Don Paio estaba comprado. Xa falei agora con él, pero dixo que no, que ele é imparcial. No, de imparcial nada, Pero aí notase quen ten os maravedís. Vos tendes moita preparación, vexo aquí. Bueno, preparación, ensayo duro. Bueno, pois aquí estamos co campeón, amigos de Festa en Festa, o campeón da Feria Medieval aquí. O señor de... Dale o teu nome. O meu nome é Don Nuño de Portugal. Don Nuño de Portugal, que bueno, que foi un campeón que, vamos, non tuvo discusión, non? Non houve discusión ninguna, aunque do primeiro combate tuvemos aí un pequeno tropiezo e tal, pero... Foi moi imparcial o juez, din por aí. Foi un xuez como Dios manda. Ten un equipo moi bo, ten unhas curandeiras que eso lo curan todo. Sí, non, porque foi un espectáculo verte salir aí arrastro. Rápido. Oye, eu pa min que estas curandeiras tiñan que estar nun hospital destas grandes. Sí, non? Sí. Pero vos levades moita preparación a todo isto, non? Nos levamos bastante preparación, ben ves que as caídas non son pequenas. Levamos bastante, isto está todo amañado desde un principio, creo. Casi que vamos a ir a publicidade. Sí. Vamos a ir con esta xente. Vou ir a ver un pouco os cabalos e tal, bueno, a tomar un hidromel deste, non? Que me dixeron, a ver onde están as curandeiras esas. Teño dúas na máis, esas son privadas. Vamos con el a ver se nos la presenta. Despois da publicidade seguimos, vale? Que está a Feria Medieval aquí a tope, a reventar de xente. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de Atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina. Bueno, amigos, xa volvimos de publicidade, non sei que pasou durante a publicidade, pero, bueno, vime aquí encarcelado. Nada, vou a intentar salir de aquí para seguir ca festa, vale? Pero nada, este é o momento, rápido abro isto e malo será que non sala de aquí, estos cabaleiros. Bueno, amigos de Festa, como podéis ver ya conseguí salir de la jaula. Así que bueno, me ha costado un poco, que ya veis que se ha hecho de noche, pero ya estamos a otra entrada
diferente de la feria medieval. O sea, lo que visteis antes, pues esto es tan grande que hemos encontrado otra puerta más. Así que vamos a entrar por aquí, vamos a ver qué nos encontramos por aquí por la feria. Hoxe non hai xente prácticamente en Noia, non? Como podedes ver, isto é unha casa de locos totalmente. Todos os postos que podedes ver nesta, por exemplo, esta é unha das calles de Noia, está completamente chea de xente, de postos, cada un preparado como se estuviéramos tal cual na feria medieval. Pero non só nunha feria medieval, é como casi estuviéramos na época medieval, non? Todo o mundo vai habituado, todo o mundo con cousas, vestimenta daquela época, ou non, porque aquí podes vir como queiras a Noia. A cousa é pasalo ben, aquí temos de comer, temos de beber, temos de artesanía, temos todo. Viva a festa de Noia! Para que veamos un poco en la feria medieval, que tenemos un poco de todo, y este hombre pues prepara... ¿Qué es lo que está haciendo? Este trabajo se llama cincelado. ¿Cincelado? Sobre metal. Luego se le dará la vuelta y se saldrá el repujado. Y ahora lo que se está haciendo es marcar la chapa, sí, ¿vale? Para que quede el dibujo impreso. Luego se le da volumen a base de darle, ya digo, la vuelta, se saca el relieve, se le dan por lo menos 7 pasadas a cualquiera de estos dibujos. O sea que después con entonces este relieve hacia arriba a partir del dibujo, ¿no? Esto se coge y se golpea por ahí, por este lado. Se va golpeando, ¿vale? Con otra forma de esta y ya saldría. ¿Estas espadas también las fixa usted? Fago eu, feitas caseiras. Bueno, amigos de Festa en Festa, esto é espectacular. Estamos ahora mismo cos fogos a rematar hoxe a feria medieval de Noia. Se queredes que vayamos ás vosas festas, xa sabedes, chamades ao 986710741 ou mandades un email a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Ahora despedímonos de todos con estes fogos e vamos a seguir disfrutando da feria medieval. Hasta logo, amigos. Programa ofrecido por... Hombre, no era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Ah! Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Oh! Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba.
porque en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. ¡Ah! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados y La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.